¿Pueden los muertos escucharnos o incluso visitarnos? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad por siglos. En muchas culturas y tradiciones, se cree que los espíritus de quienes han partido permanecen cerca, observando o incluso interactuando con los vivos. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Es posible que los muertos estén conscientes de lo que sucede en la tierra? La respuesta bíblica puede sorprenderte, porque revela una perspectiva completamente diferente a lo que muchas veces hemos escuchado. Antes de profundizar en este tema tan importante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí exploramos preguntas profundas sobre la Biblia, la espiritualidad y la vida cristiana, así que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, si este tema te parece interesante, no olvides darle un me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que también tienen estas preguntas. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que los muertos pueden escucharnos o visitarnos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo para que podamos reflexionar juntos sobre este tema tan fascinante. Acompáñame mientras descubrimos lo que la Biblia realmente dice sobre esto. Hablar sobre si los muertos pueden escucharnos o visitarnos no es solo una cuestión de curiosidad, es un tema que afecta profundamente nuestra perspectiva sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Muchas personas, impulsadas por el dolor de la pérdida o la incertidumbre, buscan respuestas en creencias populares o prácticas espirituales, pero ¿qué pasa si esas respuestas no son correctas? Si no entendemos lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos, corremos el riesgo de ser engañados por prácticas que pueden alejarnos de la verdad, y peor aún, de Dios mismo. Esto puede llevarnos a confiar en cosas que no tienen fundamento bíblico, perdiendo de vista la esperanza real que Él nos ofrece. Comprender este tema es crucial porque define cómo enfrentamos la pérdida, cómo interpretamos nuestras experiencias espirituales y cómo nos preparamos para el futuro. La Biblia no solo nos da claridad sobre lo que sucede después de la muerte, sino también nos muestra dónde encontrar consuelo y esperanza verdadera. Quédate conmigo, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar la forma en que ves este tema y te dará una comprensión más profunda de lo que Dios realmente dice sobre los vivos y los muertos. Para responder a la pregunta de si los muertos pueden escucharnos o visitarnos, primero debemos entender qué dice la Biblia sobre el estado de los muertos. Las Escrituras son claras al describir que, después de la muerte, las personas no tienen conciencia ni participación en los asuntos de los vivos. Uno de los pasajes más directos sobre este tema se encuentra en Eclesiastés 9, 5-6, donde se dice: «Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, y su odio, y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol». Este versículo deja claro que, una vez que una persona muere, pierde toda conexión con el mundo físico. Ya no puede influir, comunicarse ni participar en lo que sucede en la tierra. Otra referencia importante está en Salmos 146, 4, que dice: «Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos». Aquí se enfatiza que, al morir, los pensamientos y planes de una persona llegan a su fin. No hay continuidad de conciencia ni capacidad para interactuar con los vivos. Además, la Biblia utiliza la metáfora del sueño para describir el estado de los muertos. En varios pasajes, como Juan 11, 11-14, Jesús compara la muerte de Lázaro con un sueño: «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Esta metáfora implica un estado de inactividad y espera, sin conciencia, hasta el momento de la resurrección. Es importante destacar que, aunque la Biblia describe la muerte como un estado de inconsciencia, también afirma que este estado no es permanente. En Daniel 12, 2, se dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Esto apunta a una futura resurrección, donde los muertos serán despertados por Dios para enfrentar su destino eterno. Entonces, si los muertos no tienen conciencia ni pueden participar en los asuntos de los vivos, ¿de dónde provienen las experiencias que algunas personas afirman tener con espíritus de fallecidos? La Biblia advierte que estas experiencias no son interacciones genuinas con los muertos, sino que, en muchos casos, pueden ser engaños del enemigo. En 2 Corintios 11 y 14, se nos dice: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esto sugiere que entidades espirituales malignas pueden hacerse pasar por espíritus de muertos para confundir y desviar a las personas. En resumen, según la Biblia, los muertos no pueden escuchar, visitar ni interactuar con los vivos. Están en un estado de inconsciencia, esperando la resurrección y el juicio final. Entender esto no solo nos ayuda a evitar confusiones,
sino también a confiar en la verdad de las Escrituras y en la esperanza que Dios nos da a través de la resurrección en Cristo. Una de las preguntas más comunes cuando se habla sobre los muertos es si es posible comunicarse con ellos o si sus espíritus pueden visitarnos. En muchas culturas, hay tradiciones y prácticas que promueven la idea de que los muertos pueden interactuar con los vivos. Sin embargo, la Biblia es clara al advertir que cualquier intento de contactar con los muertos es peligroso y está prohibido por Dios. En Deuteronomio 18, 10-12, encontramos una advertencia explícita: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje prohíbe claramente cualquier práctica que busque interactuar con los muertos, incluyendo la consulta a médiums o espiritistas. ¿Por qué estas prácticas son tan peligrosas? Primero, porque contradicen la verdad bíblica sobre el estado de los muertos. Como vimos anteriormente, los muertos no tienen conciencia ni pueden interactuar con los vivos. Cualquier entidad que responda en estas prácticas no es el espíritu de un fallecido, sino un engaño de entidades espirituales malignas. En Isaías 8:19, el profeta pregunta: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos». Este versículo nos invita a buscar dirección en Dios, no en los muertos, subrayando que tales prácticas son una ofensa contra la soberanía de Dios. Además, en Levítico 7:31, se da otra advertencia contundente: «No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios». Aquí, se enfatiza que involucrarse en estas prácticas no solo es desobediencia, sino que también contamina espiritualmente a quien las realiza. Otro peligro de buscar contacto con los muertos es que estas prácticas abren la puerta a la influencia de fuerzas espirituales malignas. En 2 Corintios 11:14, Pablo advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que los espíritus que se manifiestan en estas prácticas pueden parecer benignos o incluso familiares, pero su objetivo es engañar, sembrar confusión y alejarnos de la verdad de Dios. Un ejemplo bíblico de los peligros de estas prácticas se encuentra en 1 Samuel 28, donde el rey Saúl consulta a una medium en Ende para intentar comunicarse con el profeta Samuel. Este acto fue un acto de desesperación y desobediencia a Dios, ya que Saúl ignoró las advertencias claras de las Escrituras. Como resultado, Saúl recibió un mensaje de juicio y se enfrentó a consecuencias devastadoras. Este relato nos muestra que buscar contacto con los muertos no solo es inútil, sino que también trae consecuencias espirituales graves. En contraste, la Biblia nos llama a confiar únicamente en Dios para guía, consuelo y esperanza. En lugar de buscar respuestas en prácticas prohibidas, somos animados a buscar en su palabra y en nuestra relación con Él. En Salmos 119, 105, leemos: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esto nos recuerda que Dios ha provisto toda la dirección que necesitamos a través de su palabra. En resumen, la Biblia prohíbe claramente cualquier intento de contactar con los muertos o buscar guía en ellos. Estas prácticas son peligrosas porque contradicen la verdad bíblica, contaminan espiritualmente y abren la puerta a influencias malignas. Como creyentes, somos llamados a buscar únicamente a Dios, confiando en que Él tiene el control y la autoridad sobre la vida y la muerte. En lugar de buscar contacto con los muertos, la Biblia nos llama a mirar hacia adelante, hacia una esperanza verdadera y eterna, la resurrección y la vida eterna en Cristo. Este es el mensaje central de las Escrituras, y nos da una perspectiva completamente diferente sobre la muerte y el futuro. En 1 Tesalonicenses 4, 13-14, Pablo escribe: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Este pasaje nos muestra que los cristianos no deben temer a la muerte ni estar atrapados en el dolor por quienes han partido. En lugar de eso, tenemos la seguridad de que los que han muerto en Cristo estarán con Él en la resurrección. Jesús mismo proclamó esta esperanza cuando dijo en Juan 11, 25-26, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Estas palabras fueron dichas en el contexto de la resurrección de Lázaro, y nos recuerdan que la muerte no es el final para los creyentes. La resurrección es una promesa firme para todos los que han puesto su fe en Jesús. Además, la Biblia enseña que habrá un día en el que los muertos en Cristo serán resucitados para vivir eternamente con Él.
En 1 Corintios 15, 51-52, Pablo explica: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este día será un momento de victoria sobre la muerte, un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Por otro lado, para los vivos, esta esperanza nos llama a vivir una vida enfocada en Dios y en su propósito. En lugar de buscar respuestas o consuelo en prácticas que la Biblia prohíbe, somos llamados a confiar en la soberanía de Dios. En Salmos 39, 7, el salmista dice: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Este enfoque nos libera de buscar consuelo en fuentes equivocadas y nos dirige hacia una fe sólida y transformadora. En última instancia, la esperanza que ofrece la Biblia no solo nos consuela en el presente, sino que también nos asegura un futuro glorioso con Dios. Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios y de su promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Hemos explorado un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos: ¿pueden los muertos escucharnos o visitarnos? A través de la Biblia, hemos visto que los muertos están en un estado de inconsciencia, sin la capacidad de interactuar con el mundo de los vivos. Además, aprendimos que cualquier intento de contactar con ellos es peligroso y contrario a la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que la Biblia nos ofrece algo mucho más grande que respuestas temporales: una esperanza eterna. Esta esperanza no se encuentra en prácticas espirituales, sino en la promesa de la resurrección y la vida eterna en Cristo. Para aquellos que han perdido seres queridos, este mensaje es un recordatorio de que la muerte no es el final, y que un día nos reuniremos con ellos en la presencia de Dios. Ahora, quiero invitarte a reflexionar: ¿en quién estás poniendo tu esperanza? ¿Estás confiando en Dios y en su promesa de vida eterna? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber cómo este mensaje ha impactado tu perspectiva. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que la Biblia dice sobre este tema, no olvides darle un me gusta, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte al canal para seguir explorando temas importantes de la fe. Recuerda, Dios nos ha dado su palabra como una guía confiable, y en ella encontramos la esperanza, el consuelo y la verdad que necesitamos para vivir con propósito y paz. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios te bendiga y te dé fuerza y esperanza en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo.